En el contexto de los antiguos reinos de Israel y Judá, en medio de una época de cambios políticos y guerras, surge una figura que dejaría un legado inconmensurable en el ámbito religioso e histórico: el profeta Isaías. Su historia está entrelazada con los eventos tumultuosos que marcaron el período en que vivió, convirtiéndose en un personaje único en medio del caos y la incertidumbre. Isaías nació a mediados del siglo VI a.C., durante un período crucial en la historia del pueblo de Israel. Su nacimiento está registrado en Isaías, capítulo 1, versículo 1, que dice: Visión de Isaías, hijo de Amós, que tuvo acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Era hijo de Amós, cuya identidad, aparte del nombre, es poco conocida. Sin embargo, el nombre Isaías en sí es significativo, ya que significa Yahvé es salvación o salvación de Yahvé, reflejando el propósito y el mensaje que traería a su pueblo. Isaías vivió en Jerusalén, capital del reino de Judá, en un período de gran inestabilidad política y amenazas externas. Es probable que Isaías haya iniciado su ministerio profético durante el reinado del rey Usías de Judá, un período de estabilidad y relativa prosperidad para el reino. Fue durante este tiempo que Isaías tuvo su visión en el templo, un momento que marcaría el inicio oficial de su misión como profeta. El relato de este evento se encuentra en el capítulo 6 del libro de Isaías y ofrece una visión fascinante de la experiencia espiritual del profeta. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Usías, un momento de transición e incertidumbre para el pueblo de Judá. Isaías relata que estaba en el templo, probablemente involucrado en algún tipo de actividad religiosa o culto, cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con la parte inferior de su vestidura llenando el templo. Seres angelicales llamados serafines estaban alrededor del trono, clamando unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ante esta visión majestuosa y sagrada, Isaías se sintió abrumado por una profunda sensación de temor e insuficiencia. Reconoció su propia pecaminosidad y la del pueblo que lo rodeaba, confesando: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Es importante notar que la percepción de la santidad y la gloria de Dios trajo consigo una aguda conciencia de la fragilidad humana y la necesidad de purificación. En ese momento de angustia y reconocimiento, uno de los serafines voló hacia Isaías con una brasa viva que tomó del altar con unas tenazas. El serafín tocó la boca de Isaías con la brasa y declaró: «Esto ha tocado tus labios. Ahora tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Esta acción simbólica representaba la purificación y la reconciliación de Isaías con Dios, capacitándolo para el servicio profético al que estaba siendo llamado. Enseguida, Isaías oyó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y él respondió de inmediato: «Heme aquí, envíame a mí». Este es un momento crucial en el que Isaías se ofrece voluntariamente para ser el mensajero de Dios, aceptando la responsabilidad y el privilegio de proclamar la palabra divina al pueblo. Así, la visión de Isaías en el templo no solo reveló la grandeza y santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y la vocación del profeta. Fue un encuentro que lo capacitó y lo comisionó para una misión que estaría marcada por desafíos, adversidades y al mismo tiempo por la constante y soberana presencia de Dios en su vida. Si te interesa este tema, considera suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este.
Eso significa mucho para nosotros. Sin más preámbulos, vamos al video. Tras la muerte del rey Usías, su hijo Jotam asumió como sucesor al trono. En esa época, Isaías desempeñó un papel significativo como profeta en Judá. Jotam reinó aproximadamente 16 años después de la muerte de su padre, y su gobierno se caracterizó por una relativa estabilidad política y prosperidad económica, heredadas en parte del reinado de Usías. Durante este periodo, Isaías continuó proclamando los mensajes de Dios al pueblo de Judá, enfatizando la importancia de la fidelidad a Dios y la necesidad de evitar la idolatría y la injusticia social. También pudo haber aconsejado al rey Jotam en asuntos espirituales y políticos, buscando influenciar las decisiones del gobierno en conformidad con los principios divinos. Aunque Judá disfrutaba de relativa estabilidad durante el reinado de Jotam, había señales de tensión y desafíos inminentes en el horizonte. En el ámbito internacional, el poderoso imperio asirio estaba creciendo y representaba una amenaza potencial para los reinos vecinos, incluido Judá. Internamente, los problemas sociales y económicos aumentaban, y la fidelidad del pueblo a Dios a menudo quedaba en segundo plano. La historia comienza a tomar un rumbo tenebroso tras la muerte de Jotam, cuando su hijo Acaz ascendió al trono de Judá. La historia comienza a tomar un rumbo tenebroso tras la muerte de Jotam, cuando su hijo Acaz ascendió al trono de Judá. Era un reino que, a pesar de enfrentar desafíos, disfrutaba de cierta estabilidad política y prosperidad material. Sin embargo, Acaz pronto demostraría ser un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias desastrosas para Judá. Y es aquí donde las cosas comienzan a complicarse. Tan pronto como asumió el trono, Acaz se vio confrontado con amenazas externas inminentes. El reino del norte, liderado por el rey Peca, y Siria, dirigida por Resín, formaron una alianza contra Judá con la intención de derrocar a Acaz y colocar en su lugar a un rey títere subyugado a sus intereses. Esta alianza planeaba instalar un nuevo rey en Jerusalén y reemplazar la dinastía davídica. Ante esta amenaza, Acaz se sintió profundamente perturbado y buscó desesperadamente una solución. En lugar de confiar en Dios y buscar orientación espiritual, Acaz recurrió a la diplomacia y a alianzas políticas. Buscó apoyo del rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciéndole tributos y sometiéndose a Asiria a cambio de protección contra Israel y Siria. Isaías, como profeta, tuvo que lidiar con las consecuencias de estas decisiones políticas. Confrontó a Acaz, advirtiéndole sobre el peligro de confiar en alianzas con naciones paganas, en lugar de confiar en la protección y el poder de Dios. Isaías intentó animar a Acaz a mantenerse fiel a Dios y a buscar su guía en lugar de depender de soluciones temporales y terrenales para los problemas del reino. Fue durante el reinado de Acaz que Isaías recibió muchas de las visiones y mensajes proféticos que registraría en su libro. En Isaías capítulos 1 al 5, profetizó repetidamente sobre la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios por parte del pueblo de Judá. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que se habían infiltrado en la nación. Isaías advirtió que el juicio de Dios estaba cerca debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció la esperanza del perdón y la restauración para aquellos que se volvieran sinceramente a Dios. En Isaías capítulos 7 al 12 encontramos la profecía mesiánica, en la que Isaías anunció la venida de un futuro Mesías redentor que traería salvación y restauración al pueblo de Dios. Isaías proclamó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También habló sobre el reinado justo y pacífico del Mesías, que traería liberación y redención para Israel.
Estas profecías son algunas de las más conocidas e importantes del libro de Isaías y se cumplieron en Jesucristo, el Mesías prometido. A pesar de todos los esfuerzos de Isaías, Acaz no escuchó al profeta y selló su alianza con Asiria. Tiempo después, esta alianza con Asiria se convirtió en una fuente de problemas aún mayores para Judá. Tiglat-Pileser III pronto se aprovechó de la debilidad de Acaz y exigió que se sometiera completamente a Asiria, convirtiendo a Judá en un estado vasallo del imperio asirio. Acaz fue obligado a pagar tributos cada vez mayores a Asiria y a seguir sus órdenes, lo que debilitó aún más su autoridad e independencia como rey de Judá. Por esta razón, también buscó alianzas con Egipto y Etiopía como una medida adicional de seguridad contra Asiria. Esta decisión fue vista por Dios como una falta de confianza en su protección. Esto resultó en un mensaje profético que Isaías transmitió al caminar desnudo y descalzo. Este mensaje profético, algo curioso, está registrado en la Biblia, específicamente en Isaías capítulo 20, versículos 2 al 4, y dice lo siguiente: En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Ve, quítate el cilicio de los lomos y descalza las sandalias de tus pies. Así lo hizo, andando desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: Así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante 3 años como señal y presagio contra Egipto y Etiopía, así el rey de Asiria llevará en cautiverio a los prisioneros de Egipto y a los exiliados de Etiopía, tanto jóvenes como ancianos, desnudos y descalzos, con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. En este pasaje, Dios habla directamente con Isaías y le da una instrucción inusual para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios ordena a Isaías que se quite el cilicio de sus lomos y descalce sus pies. El cilicio era una vestimenta áspera e incómoda, usada generalmente como señal de luto o arrepentimiento. Al despojarse de estas ropas, Isaías estaba demostrando una vulnerabilidad y exposición poco comunes. Isaías obedeció a Dios y siguió sus instrucciones al pie de la letra, caminando desnudo y descalzo. Esta acción dramática atrajo la atención de las personas y sirvió como una representación visual poderosa del mensaje profético que Isaías estaba por entregar. Su acción audaz y simbólica no pasó desapercibida, y muchos fueron llevados a reflexionar sobre el significado detrás de ese mensaje visual. La desnudez y el andar descalzo de Isaías sirvieron como un recordatorio vívido de la vulnerabilidad del pueblo ante las amenazas externas y la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, Isaías simbolizaba humildad y sumisión ante la voluntad divina. Mostraba que no había nada que pudiera ocultar o proteger al pueblo de Judá, excepto la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios entonces explicó el significado simbólico de esta acción. Comparó el periodo en que Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años con el destino que esperaba a Egipto y Etiopía. Así como Isaías fue una representación física de la futura desnudez y cautiverio de los prisioneros de estas naciones, Asiria los capturaría, los despojaría de sus vestiduras y los llevaría al exilio, exponiéndolos a la vergüenza. La desnudez y el andar descalzo de Isaías sirvieron como un recordatorio vívido de la vulnerabilidad del pueblo ante las amenazas externas y la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, Isaías simbolizaba la humildad y la sumisión ante la voluntad divina. Mostraba que no había nada que pudiera ocultar o proteger al pueblo de Judá, excepto la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos.
Dios entonces explicó el significado simbólico de esta acción. Comparó el período en que Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años con el destino que esperaba a Egipto y Etiopía. Así como Isaías fue una representación física de la futura desnudez y cautiverio de los prisioneros de estas naciones, Asiria los capturaría, los despojaría de sus vestiduras y los llevaría en cautiverio, exponiéndolos a la vergüenza. Mientras Isaías profetizaba, internamente Judá estaba en un tumulto espiritual. Acaz promovió la idolatría y la adoración a dioses extranjeros, llevando al pueblo de Judá a apartarse del Dios verdadero. El profeta Isaías confrontó a Acaz y lo advirtió sobre las consecuencias de su apostasía espiritual, exhortándolo a arrepentirse y volver a Dios. Sin embargo, Acaz ignoró las advertencias de Isaías y continuó en su desobediencia. La situación de Judá solo empeoró con el tiempo. Eventualmente el propio imperio asirio invadió Judá, devastando el país y colocando a Jerusalén bajo asedio. Acaz y el pueblo de Judá sufrieron terriblemente bajo el yugo de Asiria, enfrentando hambre, enfermedades y miseria. Al final, el reinado de Acaz fue un período oscuro y turbulento para Judá. Las malas decisiones políticas de Acaz y su falta de fe en Dios llevaron a Judá a un estado de debilidad y desesperación. Sin embargo, su muerte no marcó el fin de los problemas para Judá, sino el comienzo de un período aún más caótico. Su hijo Ezequías heredó un reino en ruinas y enfrentó desafíos aún mayores en el futuro. Tan pronto como asumió el trono, Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas y políticas para purificar Judá de la idolatría y restaurar la adoración al Dios verdadero. Isaías apoyó y animó a Ezequías en sus esfuerzos de reforma, sirviendo como consejero espiritual y profeta del rey durante este período. Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá, exhortándolos al arrepentimiento y la fidelidad. Proclamó la palabra de Dios, denunciando la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún persistían en el reino. También ofreció esperanza y consuelo al pueblo, recordándoles las promesas de Dios de salvación y redención. Sin embargo, fue durante el reinado de Ezequías que Judá enfrentó una crisis aún mayor cuando Senaquerib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. En el contexto histórico, Senaquerib fue un rey asirio que gobernó entre los años 705 y 681 a.C. Durante su reinado, Asiria era una potencia regional dominante, involucrada en varias campañas militares en la región, incluyendo incursiones en Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo, conocida por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negociar con Senaquerib para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. Según la Biblia, en el libro de Reyes, Ezequías envió mensajeros al rey Senaquerib en busca de paz, aceptando pagar un tributo a cambio de no ser invadido. Sin embargo, Senaquerib no estaba satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todos modos. Como resultado, las ciudades fortificadas de Judá fueron conquistadas y Jerusalén quedó sitiada. Desesperado, Ezequías envió una carta de sumisión a Senaquerib, admitiendo su error y prometiendo cumplir cualquier demanda. Inicialmente, Senaquerib exigió 300 talentos de plata y 30 talentos de oro como tributo. Sin embargo, a pesar de haber recibido el tributo, Senaquerib decidió continuar con su invasión. Esto resultó en el asedio de Jerusalén, dejando a Ezequías sin escapatoria.
Al saber que Sennacherib había enviado una carta amenazadora contra la ciudad y contra el Dios de Israel, Ezequías se sintió profundamente angustiado y perturbado por la situación. Recibió la carta, subió al templo y la leyó ante el Señor. Al ver cómo la carta se burlaba de Dios y amenazaba con la destrucción de Jerusalén, Ezequías rasgó sus vestiduras en señal de luto y desesperación ante la amenaza asiria. El rasgar de vestiduras era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluyendo la judía, como señal de angustia, luto o arrepentimiento. Después de este acto, Ezequías buscó la orientación divina y envió mensajeros al profeta Isaías en busca de consejo sobre cómo enfrentar la situación. Isaías recibió una respuesta de Dios y tranquilizó a Ezequías con una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. Isaías transmitió un mensaje de consuelo y garantía divina a Ezequías. No temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra mí. Yo haré que regrese por el mismo camino por donde vino. Por donde vino, él estaba transmitiendo un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá. Aseguró al rey que Dios estaba consciente de las blasfemias proferidas por Sennacherib y de las amenazas contra Jerusalén. Isaías profetizó que Dios no permitiría que Sennacherib alcanzara su objetivo de destruir la ciudad, afirmando que el ejército asirio sería derrotado y no lograría conquistar Jerusalén. Además, recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y garantizar la continuidad de la línea davídica. Enfatizó que Jerusalén sería salvada debido al amor y las promesas de Dios a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa como prueba de la veracidad de sus palabras. Dijo que, como señal, la sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Según lo registrado en la Biblia, esta señal realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia, consolidando su confianza en la protección divina. Ezequías expresó su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén. Él pidió que Dios protegiera la ciudad y demostrara su poder para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio fue que Dios respondió a la fe y a la oración de Ezequías. Según la Biblia, después de las oraciones del rey Ezequías y el mensaje de consuelo del profeta Isaías, Dios intervino de manera sobrenatural para proteger Jerusalén. Esto se relata en Segunda Reyes 19:35. Esa misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento asirio a 185,000 soldados, y cuando los sobrevivientes se levantaron por la mañana, vieron que todo era cadáveres. En una sola noche, un ángel del Señor fue enviado e infligió una gran destrucción en el campamento del ejército asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. La acción del ángel se describe como de tal magnitud que el ejército asirio fue completamente derrotado. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este evento sobrenatural, se presenta como un acto divino de intervención para proteger Jerusalén y su pueblo. La historia resalta la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en momentos de gran peligro. La reacción de las personas al día siguiente fue de gran asombro y sorpresa ante la destrucción del ejército asirio. El pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluido el rey Ezequías, se sintieron aliviados y agradecidos por haber sido protegidos de una amenaza tan inminente y destructiva. Reconocieron el poder de Dios y la intervención divina como la razón por la cual estaban a salvo. Ezequías e Isaías trabajaron juntos para restaurar la fe y la obediencia al Dios verdadero,
preparando el camino para un futuro de paz y prosperidad en Judá. Tiempo después, Manasés, hijo de Ezequías, sucedió a su padre como rey de Judá y gobernó aproximadamente 55 años. Lamentablemente, su reinado es recordado como uno de los más oscuros de la historia de Judá. Esto se debió a su grave rebelión contra Dios y la persecución de los fieles. Manasés revirtió muchas de las reformas religiosas iniciadas por su padre, Ezequías. Reintrodujo la idolatría y la adoración a dioses paganos en Judá, construyendo altares paganos dentro y alrededor de Jerusalén. También persiguió cruelmente a los profetas y a quienes permanecían fieles al Dios de Israel. Derramó sangre inocente y propagó la corrupción espiritual por todo el reino. En este ambiente hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad, pero permaneció firme en su misión. Durante el reinado de Manasés, Isaías pudo haber sido martirizado debido a su fe inquebrantable, aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías. La tradición judía afirma que fue perseguido y asesinado durante el reinado de Manasés. Sin embargo, su legado como profeta y mensajero de Dios continuó resonando a través de las generaciones. Inspiró fe y valentía incluso en tiempos de gran tribulación. Otro relato sobre la muerte de Isaías se encuentra en el libro de la Ascensión de Isaías. Este es un texto apócrifo del Antiguo Testamento que no forma parte del canon de las escrituras hebreas o cristianas, pero se considera significativo para la comprensión de la literatura y teología judeo-cristiana. Está compuesto por varias partes, incluyendo visiones, profecías y una narrativa sobre la ascensión de Isaías al cielo. La historia de la muerte de Isaías, según se describe en este libro, es una de las partes más notables y dramáticas. Relata que durante el reinado del rey Manasés de Judá, Isaías enfrentó gran oposición debido a sus profecías y su papel como defensor de la justicia. Según el relato, Manasés se enfureció con las críticas y advertencias de Isaías, ya que estaba involucrado en prácticas idólatras. Como forma de castigo extremo por sus palabras y acciones, Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con valentía y resignación. Permaneció firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta su último momento. Incluso ante una muerte terrible y tortuosa, Isaías no vaciló en su devoción a Dios y en su compromiso con la verdad. En cuanto al rey Manasés, a pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de que experimentó un período de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia después de una derrota militar, y allí se humilló ante Dios. Luego fue restaurado al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y promover la adoración a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para el reino de Judá, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Su legado es recordado como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven sinceramente a Él. A pesar de los innumerables asesinatos de creyentes y profetas, Isaías fue reconocido por sus escritos proféticos contenidos en el libro que lleva su nombre. El libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia, está compuesto por 66 capítulos y es una de las obras más extensas e influyentes entre los profetas del Antiguo Testamento.
Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un período crucial en la historia de Israel. Sus escritos abarcan una variedad de temas, incluyendo la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió poderosas visiones del futuro mesiánico y la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido una fuente de inspiración y guía para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judeocristiana. Sus mensajes de justicia, esperanza y redención siguen resonando hoy. Estos mensajes desafían a las personas a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, creo que las profecías mesiánicas de Isaías son de mayor importancia para la fe judeocristiana. Sus visiones sobre la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel en tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, su sacrificio en la cruz y su reinado eterno son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana. Han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento final de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Espero que te haya gustado el video. Por favor, suscríbete al canal, dale like y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Un abrazo y que Dios te bendiga.